Marcos capítulo 10, versos desde el 1 hasta el 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Verso 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Oremos delante del Señor en esta mañana. Oh Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre en este día. Te suplicamos, oh Señor, que tú nos permitas adorarte, así como nos permitiste adorarte por medio de las alabanzas. Ahora, oh Dios eterno, que te adoremos escuchando tu palabra. Danos oídos obedientes, retenedores de tu palabra. Danos por medio de tu Espíritu Santo la capacidad de obedecerte. Danos el convencimiento de pecado. Rogamos, oh Señor, si hay alguien en este lugar que no te conoce, que en el día de hoy pueda venir en fe y arrepentimiento. Trae esperanza y redención en este momento, Señor, por medio de tu palabra que ha de ser predicada. Háblanos, estamos deseosos de aprender de tu palabra, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. ¿Qué tiene que enseñarme este jovencito? ¿Qué tiene que enseñarme este joven que ni siquiera se ha casado a mí? ¿Cuál es la razón por la cual él esté en esta reunión? Si no tiene experiencia de matrimonio y no tiene nada que enseñarme, yo me opongo a que él esté en esta reunión. Hace muchos años estas fueron las palabras de una persona que acababa de destruir totalmente su matrimonio y había sido convocado por los líderes de la iglesia, que en aquel momento él se oponía, yo no estaba casado, a que yo estuviera como parte del liderazgo de la iglesia en aquella reunión. Ahora yo les recuerdo que les respondí dos cosas. Y la primera fue: yo no he venido a hablar de mis opiniones ni de mi experiencia. Y la segunda, dos de las personas que más hablaron del matrimonio fue Jesucristo y la segunda fue el apóstol Pablo. Y de ninguno de los dos se nos dice que estuvieran casados. Ahora, hermanos, lo que pretendemos a la luz de esta palabra leída es que podamos ver qué dice Dios con respecto al matrimonio. Las experiencias son buenas y más si son bíblicas, pero hay una verdad que está sobre toda verdad humana y es la verdad de Dios. Y debemos decir, hermanos, que nada hace más daño que el divorcio. De hecho, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, de una manera u otra, hemos visto la destrucción del divorcio. Ya sea por un familiar cercano, ya sea por un amigo, un vecino, hemos visto los estragos del divorcio. Sé que quizás en este lugar hay personas que se han divorciado. Mi posición con respecto a esto es traer restauración, que podamos ver la verdad del Evangelio, la esperanza que está en su palabra. Y si tú estás en este lugar, quizás no eras creyente y estás divorciado, no pretendo poner el dedo en tu llaga, más bien que podamos ver los principios que Jesús tiene que enseñarnos a nosotros como iglesia.
Pero sé que aquí hay personas solteras. Este sermón también tiene implicaciones para ti, para que veas la seriedad del matrimonio y al momento de tomar una decisión, no escojas un marido buscándolo en las redes sociales. Y veas la seriedad que dice la palabra de Dios que tiene el matrimonio. Sé que quizás aquí hay personas que están luchando para mantener su matrimonio a flote. Y quizás entraron juntos en este lugar, pero quizás están separados en sus casas. Este sermón también es para ti porque hay esperanza de restauración en Jesucristo. Ahora, no pretendo convertir este sermón en una consejería generalizada. Por eso, si al final tú tienes cualquier pregunta, cualquier inquietud, si tú necesitas algún tipo de consejería matrimonial, te puedes acercar a cualquiera de los pastores de este lugar y con mucho gusto podemos ponernos de acuerdo y ayudarte. Ahora, este texto debemos nosotros verlo desde la óptica que Jesús quiso que lo viéramos. No podemos perder de vista el enfoque. Y aunque en la cabecilla de sus textos se nos dice, Jesús enseña sobre el divorcio, lo que quisiéramos resaltar es la importancia del matrimonio. De hecho, los fariseos, como ustedes leyeron conmigo, ellos quieren buscar la alternativa para divorciarse. Jesús quiere que ellos entiendan la razón por la cual deben de estar unidos. Y ahí cambia totalmente la perspectiva. Ellos quieren saber por qué divorciarse. Jesús dice, no, yo les voy a decir por qué ustedes deben de estar unidos. Por eso el enfoque primario de este pasaje tiene que ver con Dios y la unidad del matrimonio. Y no quisiéramos perder el norte. Lo primero que quisiéramos ver es qué dice el mundo, qué decían ellos con respecto al matrimonio y al divorcio. ¿Qué conceptos tenían ellos, los fariseos? Lo segundo, ¿qué tiene que decir Dios? ¿Qué dice Dios con respecto al matrimonio? Y finalmente, ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros como discípulos de Jesucristo? Pero antes me gustaría poner este pasaje en su contexto. Hemos estado predicando todo el Evangelio de Marcos. Jesús literalmente va caminando hacia Jerusalén. Él va a ser crucificado. Él va a ofrendar su vida por nuestros pecados. Y una vez más, los 12 salen de la casa que tenían de la familiaridad en Capernaum. Y vamos a ver más adelante qué implicaciones tenía esto. Una vez más vemos a Jesús, vemos a los apóstoles, vemos una gran multitud que va con Jesús y siempre, en la mayoría de las ocasiones, están los fariseos detrás de Jesús. Veamos primeramente qué dice los fariseos, el enfrentamiento. Versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Jesús tiene misericordia de la multitud. Constantemente hemos visto a lo largo del Evangelio de Marcos que Jesús nos dice que eran como ovejas sin pastor. Él se detiene con ellos a enseñarles. Inmediatamente vienen los fariseos con una pregunta, pero el mismo texto nos dice que era una pregunta ganchosa, era una pregunta para hacer tropezar a Jesús. Buscaban acusar a Jesús delante de la comunidad. Ahora, para que nosotros podamos entender, es una pregunta detrás de otra pregunta. En la antigüedad habían dos grandes maestros, uno llamado Shammai, un maestro rabí llamado Shammai, que decía con respecto al matrimonio que la única razón para divorciarse era por causa del adulterio. Esta era una posición. Shammai era ortodoxo y decía, un texto que vamos a leer en Deuteronomio más adelante, que la única razón posible para el divorcio era el adulterio siempre y cuando el cónyuge ofendido no estuviera dispuesto a perdonar. Pero había otra escuela más liberal, la escuela del rabí Hillel. Y Hillel decía que por cualquier cosa
un hombre podía separarse de su mujer. Ahora, cobra repercusión el hecho de que ellos quisieran tentar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está en Perea. Y dijimos anteriormente que era gobernada por Herodes Antipas. Herodes Antipas fue aquel individuo que se casó con la mujer de su hermano, divorciándose de su mujer, y casó con la esposa de su hermano. Ante aquel pecado evidente a todo el pueblo, Juan el Bautista le dijo a Herodes: a pesar de que eres el gobernante, no te está permitido pecar delante de Dios. Tú estás en pecado y tu pecado es conocido delante de todo el pueblo. Herodías, que estaba en contubernio con Herodes ante una danza, y ese texto ya lo vimos nosotros, le dice a su hija: báilale al rey. Ella baila, le gusta la danza. El rey le dice: te voy a dar hasta la mitad de mi reino. Ella va donde su madre, y aquella mujer endemoniada le dice: dile que te regale la cabeza de Juan en una bandeja. Y por el pecado, por denunciar el pecado más bien, Juan el Bautista fue decapitado. Ahora, como que toma sentido por qué la pregunta era ganchosa. Si Jesús decía que él estaba de acuerdo con Gilel, entonces Jesús, tú eres un liberal. Pero si de Jesús decía, tú estás de acuerdo con Shammai, entonces tú estás diciendo, al igual que Juan el Bautista, que lo que Herodes hizo era pecaminoso. Ahora, ellos conocían la posición de Jesús. Ahora, hermanos, miren, es increíble la capacidad nuestra de torcer la verdad. Ellos tenían el mandato de la causa del adulterio. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio 24, desde el 1 al 4. Verso 1, Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, se le entregará en su mano y la despidiere de su casa. Y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá volver al primer marido que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cosa indecente. Es como estar desnudo delante de Dios. Un pecado que aquel hombre descubrió, que no conocía de aquella mujer. Pero este mandato, hermanos, fue dado para guardar la integridad de la mujer. Que aquel hombre rompía legalmente el vínculo, y esta mujer podía hacer su vida de manera genuina, de manera legal. De hecho, si tú te das cuenta, si él quisiera de nuevo retomarla, ya no le estaba permitido. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú la menospreciaste, tú la repudiaste. Entonces, ¿cómo es que ahora tú quieres de nuevo recogerla si ella está soltera? No, no te está permitido. Ahora, hermanos, mira ese pasaje, cosa indecente. Los judíos entendían que si la mujer quemó el arroz, eso es una cosa indecente. Mira, aquí está tu carta de divorcio. Dejar que alguien le viera los tobillos, ya eso era una cosa indecente. Soltarse el cabello, hablar negativamente de su suegra, cualquier cosa, eso era un saco. Ahí ellos tomaban cualquier decisión y decían: bueno, mira, quemaste el arroz. Es lo que Jesús está diciendo. No, nosotros le dimos carta de divorcio. Revelen la razón de la carta de divorcio. Porque con mucha frecuencia era que había una mujer más joven y ellos querían agradar a Dios, entre comillas, diciendo que le estaban dando carta de divorcio, pero para no revelar su corazón pecaminoso y engañoso, que lo que quería era una mujer más joven. Así como fue el caso de Herodes con su cuñada, y se casó con ella y luego le causó la muerte a Juan el Bautista. Yo hablaba hace algún tiempo con un compañero de trabajo y él decía: yo estoy asustado. Y yo le preguntaba: ¿y por qué tú estás asustado?
Oiga la respuesta. Porque yo me casé a 5 años renovable y mañana voy a cumplir 6. Entonces estoy asustado, no pensé que iba a durar tanto casado. Hermanos, ese es el pensar del mundo con respecto al matrimonio. Y usted y yo hemos escuchado muchas frases menospreciando el matrimonio. Mientras la vaca la vendan por libra, ¿para qué comprar una entera? ¿Para qué asumir las responsabilidades del matrimonio? Y en esa disyuntiva estaban ellos tratando de enganchar a Jesús. Ahora yo quisiera sacar algunos puntos de aplicación con respecto a este tema. Hay personas que ven el matrimonio como simplemente una decisión temporal, a conveniencia, a según si me conviene. Y con mucha frecuencia ellos tienen el divorcio como una opción. Es un barco de escape. Déjame decirte, querido hermano, que si tú no quemas el barco del divorcio, tu matrimonio no va a despegar bien. Si con mucha frecuencia tú tienes a flor de labios la frase, dejemos esto no funciona, haz lo que tú quieras, yo no soy feliz, ahí está la puerta, llama a tu mamá si tú quieres, vete. Mientras tú estés pensando de esta manera, tu matrimonio no podrá ser lo exitoso que Dios quiere que sea. No entenderás lo que es la santidad de Dios. Así estaban los fariseos. Por cualquier cosa ellos cambiaban de mujer. Por lo tanto, mi recomendación a la luz de la palabra de Dios en esta mañana: quema la nave del divorcio. Quema, hunde el barco del divorcio. ¿Y qué está usted diciendo con esto, pastor? Es una analogía. Se dice de Alejandro el Grande o de Hernán Cortés, a uno de los dos se le atribuye esta frase, que ellos iban a invadir un territorio y el enemigo era mayor. Entonces cuando ellos desembarcaron, dijeron, aquí vamos, quemen la nave, húndanla. No hay retroceso. O peleamos y nos matan o nos vamos a ahogar, porque no nos vamos a volver para atrás nadando. Quema la nave del divorcio y da una oportunidad a la palabra de Dios. Los fariseos querían enganchar a Jesús con esta pregunta: ¿qué dice el mundo? Y vemos, hermanos, que el mundo no valora el matrimonio. Ellos estaban enfocados en interpretaciones de rabinos. La pregunta es, ¿qué tiene que decir el creador del matrimonio? ¿Qué dice Dios? Y eso es lo que Jesús pregunta. Miren conmigo en el versículo 3, perdón. Y él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Verso 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ajá. Fue el texto que nosotros acabamos de leer en Deuteronomio. Moisés dijo. ¿Y qué dice Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandato. Verso 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Verso 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más ya dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, ¿qué hace Jesús? ¿Qué dice Dios? No me mencionen a Shammai, a Gilel. ¿Qué dice Dios? ¿Qué ustedes tienen como palabra de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es lo que Jesús hizo? ¿Cuál fue el mandato primario? Y lo que está viendo, hermanos, es que lo que Jesús está resaltando es que es una unión indisoluble. Varón y hembra los creó. ¿Con quién se iba a casar Adán? ¿Cuál era la opción que tenía Adán? Eva. Y Eva, Adán. Ahí está. Adán y Eva. Una pareja con la capacidad de obedecer a Dios, manteniéndose juntos como una sola carne. A pesar de la sociedad, a pesar de lo cambiante, de las opiniones, del progresismo, ¿qué dice Dios?
Hermanos, y esa debe ser la pregunta en nuestras vidas como creyentes. No es qué está diciendo la sociedad, qué dice Nancy Álvarez, qué dicen las revistas, qué dice la sexólogo, qué dice Ana Polo, qué dice Dios. Y Dios dice que debe ser una unión indisoluble entre un hombre y una mujer. Pero hay algo más, es la fortaleza de la unión, el vínculo. Unirse es adherirse. Usted y yo hemos visto esos pegamentos que hay de acero plástico. Cuando el tubo A se mezcla con el tubo B, ya no hay manera de darle para atrás. Se vuelve una mezcolanza dura y usted no sabe ni cuál es el uno ni cuál es el otro porque se mezcló. Es aferrarse, es una sola carne. ¿Cuál es la evidencia del matrimonio? De esa unión, los hijos. ¿Qué sale de ese vínculo? Hijos. ¿Y a quién se parecen los hijos? A los dos. Yo tengo un amigo que alguien le dio un halago, yo no sé si fue un halago, pero él le dijo: conocí a tus hijas, son hermosas, pero hay una contradicción, son hermosas y al mismo tiempo se parecen a ti. Es esa mezcla de los padres que sale, una unión que está estableciendo Dios indisoluble, fortalecida, dejará al hombre, su padre y a su madre, y se van a unir. Es un vínculo inquebrantable. Es imposible, hermanos, romper ese vínculo familiar sin causar daño. Se trata también, hermanos, el matrimonio de algo que trasciende al ser humano. No es un invento humano, fue Dios que creó el matrimonio. De hecho, hermanos, ¿usted sabe qué? El matrimonio, como nosotros lo celebramos, de todas las religiones del mundo, nada más hay dos que lo celebran así. La religión judeo-cristiana, los evangélicos y los católicos. Los judíos y los católicos, que utilizamos un aro, que utilizamos el ceremonial, la bendición de Dios. Y de hecho, la prueba o lo que se ofrece, la prenda, es un aro de metal, un metal precioso. Un anillo que no tiene inicio ni final. Y está ejemplificando ese vínculo que trasciende el tiempo. Que quizás tiene un día de inicio, pero es hasta que la muerte lo separe. Ahora, mire algo, hermanos. ¿A dónde llega la sociedad? La sociedad quiere los beneficios de una familia estable. Quiere hombres de bien, mujeres de bien, que no hagan daño. Quiere sociedades estables, pero no quieren al Dios que estabiliza la sociedad. Así pasa en el matrimonio. Queremos que Dios dé hijos obedientes, que el matrimonio vaya bien, pero si no ponemos a Dios en el medio, si no tomamos en cuenta el mandato de Dios. Por eso Jesús le dice, ¿qué les mandó Moisés? ¿Cuál fue el espíritu de la ley? Esa es la excepción. La excepción era una condición inmoral que no pudiera ser redimida, que no pudiera ser perdonada. Pero su corazón es tan duro que ustedes hicieron de la excepción la norma. Y por cualquier cosa se estaban separando. Y no es el caso de ellos, hermanos, es el caso de la humanidad. ¿Qué ocurrió? Adán dijo, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y yo la voy a llamar varona porque de mí salió. La voy a cuidar, la voy a proteger. Pero inmediatamente entró el pecado cuando Dios le dice, Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo Adán? La mujer que tú me diste. Fue ella, pero también fuiste tú el culpable. Pero él se olvidó de toda la bendición que había recibido con Eva. ¿Y qué hizo Eva? La serpiente. Y ahí se introdujo la guerra de los sexos hasta el día de hoy. Y el matrimonio se convierte en una trinchera donde cada quien está luchando para sacar el beneficio particular. Cuando es todo lo contrario, glorificar a Dios en un vínculo que sobrepasa el entendimiento humano. ¿Cómo lo creó Dios? ¿Qué ocurrió en el principio? Y la respuesta a esta pregunta es: el matrimonio vino como respuesta de parte de Dios al primer problema que se presentó en la humanidad.
¿Cuál fue ese problema? La soledad de Adán. No es bueno que el hombre esté solo. Adán tenía mucha sabiduría, tenía riqueza, había abundancia en la creación, pero aún así él estaba solo. ¿Qué hizo Dios? Le voy a dar una ayuda idónea, un complemento especial, un complemento que le va a ayudar, un complemento que le va a fortalecer en la misión de sojuzgar y gobernar la tierra. Y ahí entonces creó a Eva, ese complemento de amor que le ayudaría a cumplir con ese propósito. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios nos enseña que el matrimonio ejemplifica algo mayor, la unión de Cristo con la iglesia. ¿De qué manera puede Dios manifestar su amor para con la iglesia? Y ahí entonces surge el matrimonio, donde nosotros somos vistos como una esposa que está apalabreada, que está desposada y que se está preparando para recibir a ese marido que ha de venir por ella, viviendo en santidad y para la gloria de ese esposo. Cuando Adán vio a Eva, dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es un regalo para ser disfrutado, no para ser maltratado, no para ser abusado, sino para ser protegido. Pero al mismo tiempo refleja la unión espiritual entre Cristo y la iglesia. El matrimonio refleja esa unión. Y de hecho, hermanos, no hay ninguna unión, la Biblia, que sea superior al matrimonio. La Biblia habla incluso que es un misterio. ¿Cómo usted, con una persona que hasta hace tantos años era un desconocido, usted se une y ahora con una mirada sabe lo que está pensando? Se pueden ver y ya saben. Tú tienes hambre, te pasa algo, te preocupa algo. Porque es un misterio, dice la palabra de Dios. Jesús le está diciendo: una cosa es lo que dice el mundo y otra cosa es lo que yo les tengo que decir. Moisés le dio esa carta de divorcio, pero esa es la excepción por la dureza de su corazón. Hermanos, ¿cuántas familias destruidas por la dureza del corazón? ¿Cuántos conflictos por la falta de perdón? Enemistades y al final ni siquiera se pueden recordar por qué fue que inició la disputa. Lo que Jesús está diciendo: Dios no aprueba el divorcio, pero simplemente está manifestando esta realidad, dando una oportunidad al excónyuge de que pueda redimirse. Hemos visto la posición del mundo, a conveniencias, según yo me sienta. Así pensaban los fariseos. La posición de Dios es un vínculo que sobrepasa esta tierra. Es la manifestación del amor, es para procrear, para protegerse. Ejemplifica la iglesia. Finalmente, las implicaciones para nosotros como discípulos. Cuando volvieron a la casa, versículo 10, los discípulos le preguntaron lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otro, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete también adulterio con ella. Mateo, capítulo 19, nos añade una respuesta que dieron los discípulos. Ellos dijeron: si esto es así, entonces es difícil que nosotros nos casemos. Es difícil nosotros entonces tomar esta decisión. Jesús les está diciendo a los apóstoles: ustedes tienen que pensar bien al momento de tomar el camino del divorcio. Porque que tú no estuvieras consciente de lo que te estuviera pasando o de la decisión que tú estuvieras tomando, no te exime, no te libre en este momento de que tú quisieras abandonarlo. Porque ya no son dos, sino uno. Versículo 9, Marcos capítulo 10. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hay un sello, hay una promesa ahí. Es Dios que te ha juntado. Es Dios que te ha unido. Es Dios que trae detrás de esa
unión. Entonces los discípulos, al ver estas palabras de Jesús, le dicen: Señor, ahora acláranos a nosotros, ¿eso es así tan duro o qué? Porque mira qué pasa. Hay personas que no se quieren casar, pero quieren vivir en fornicación, quieren vivir con las prerrogativas de casados. ¿Tú te quieres divorciar? ¿Cuál es la razón del divorcio? ¿Cuál es la razón que tú estás justificando? Jesús dice: quédate sin casar, si no hay una razón justificada. Entonces ellos le respondieron: Señor, pero esto es duro. Mateo capítulo 19, versículo 1 al 12. El texto paralelo. Verso 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no nos conviene casarnos. No conviene casarse. Mateo 19, versículo 10. Entonces les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí hay una nota que Jesús añade en Mateo para los solteros. Si esto es tan así, si esto es que tiene tantas implicaciones, dijeron los apóstoles, pues mejor no nos casemos. Y dice Jesús: hay eunucos, hay personas que decidieron quedarse célibes sin casarse porque nacieron así. Hay otros que decidieron no casarse, pero no es para vivir en una vida de fornicación. No es que digo, bueno, porque esto es tan serio el matrimonio que no me voy a casar y yo voy a vivir en la calle como un hermano en fornicación. No es de eso que se está hablando. Hermanos, la seriedad del matrimonio no debe llevarnos a asustarnos y desear no casarnos. Al contrario, debemos entenderlo y asumirlo como Dios lo plantea. No es el objetivo de Jesús asustar, sino es dar el significado correcto al matrimonio y a la restauración. Lo que Jesús le está diciendo: si ustedes son capaces de recibir esto, ya sea por decisión propia o porque hayan nacido siendo eunuco, pero eso no implica lo que Dios ha dicho con respecto al matrimonio. Hermanos, esto toma implicaciones para nosotros. Porque mientras yo me preparaba para este sermón, ¿usted sabe qué? Que siempre proclamar la verdad del Evangelio trae consecuencias. A veces nosotros estamos pensando que en esta lucha, en el Congreso, que el aborto, que la norma, que eso es nuevo. Y olvidamos que la razón de la muerte, como dijimos anteriormente de Juan el Bautista, fue de decirle a un rey, a un gobernante: no te es lícito vivir en concubinato, no te es lícito vivir en adulterio. Y esa fue la razón de que lo decapitaran. Hermanos, tú y yo debemos prepararnos a ser rechazados, a ser acorralados cuando denunciemos al mundo, a la sociedad del pecado. Con Cristo lo hicieron y lo van a hacer con nosotros. Ahora, Jesús dijo: si la sal se desvaneciere, si la sal no sala, ¿para qué sirve? Si la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad, el estandarte, en sentido general, en sentido global, los índices de divorcio andan prácticamente al mismo nivel que el no creyente, ¿qué argumentación tendremos nosotros para ir al mundo? Mira cómo dice Efesios capítulo 5. El plan de Dios, el apóstol Pablo habla, versículo 22. Mira el plan de Dios para el matrimonio. Las casadas, Efesios 5, verso 22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la iglesia, de la mujer,
así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Una mujer que su esposo le habla, sí, mi amor, ven por aquí, more, mira un cafecito, mira la chancleta, viejo, ven, te majé tu platanito, un vaso frágil. Y los hombres dicen, siga pastor, siga por ahí, siga por ahí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si usted ve una gente que anda caminando en la calle y va caminando mordiéndose, así mismo, quítesele del lado. Probablemente tenga alguna enfermedad mental. Lo que Dios está diciendo a través del Pablo es que así mismo el marido no puede entrarle a mordida a la esposa, porque son una sola carne. Al contrario, tiene que cuidarla, protegerla. Y tiene que ser una mujer que esté bien endemoniada, para que un hombre que la trate con respeto, con amor, con cariño, ella no le responda sujetándose voluntariamente a él. Porque sabe que lo más sabio que puede hacer es sujetarse a ese marido que la cuida, que le provee, que la protege, que la defiende, que la representa. Por eso, hermano, lo más sabio que como creyentes nosotros podemos hacer es someternos a Cristo. Él nos amó de tal manera que entregó su vida en rescate de nuestros pecados. Por eso hablábamos de redención. Si tú estás aquí, eres viuda, hay redención. Cristo es tu marido, Cristo es tu proveedor, Cristo es tu sustentador. Y todos nosotros nos casaremos en la eternidad con nuestro glorioso Salvador, Jesucristo. Por eso, hermanos, el punto aquí está, que si cada quien cumple con el papel que le ha correspondido de manera correcta, el hombre se enfoca en amar, cuidar, respetar, confiando en la independencia de Dios a su mujer, y la mujer se olvida de si se lo merece. Si él se lo merece, no, porque si él se lo merece, si no se lo merece no le doy nada. No, mira a Cristo en esta mañana. Mira el mandato que Cristo te está haciendo, porque cada quien dará cuenta delante del Señor. Cada uno va a dar cuenta delante del Señor. Por eso, hermano, el matrimonio es un pacto donde cuando el pastor está hablándole, le habla al hombre directamente y le habla a la mujer. Y ambos asumen responsabilidades individuales que han de ser vividas en comunidad delante del Señor. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces estamos viendo si esa persona merece o no que yo le trate como debo tratarle. Pero el texto no nos dice si él se lo merece, si tú entiendes que debe de hacerlo. Son mandatos que deben ser ejecutados. La pregunta es, ¿amas tú a Dios? Esa es la pregunta a responder en esta mañana. ¿Amas a Dios? Porque si tú no amas a Dios, estas palabras te van a entrar por un oído y van a salir por otro. La pregunta que Jesús le está diciendo, ¿qué le dijo Dios?, implicaba eso. ¿Qué es más importante, la opinión de los rabinos judíos o la opinión de Dios? Cuando tú salgas de aquí y te veas en medio o nos veamos en medio de una discusión matrimonial, ¿de qué nos vamos a acordar? ¿Del mandato de Dios o de las opiniones de la sociedad? ¿De lo que me está diciendo el esposo? ¿De lo que me está diciendo la esposa? Hermanos, que Dios nos ayude en esta mañana a recordar su palabra, porque solamente confiando en Él como casados podemos nosotros llevar este pacto sagrado a buen término. El mundo siempre ha sido el mundo,
siempre ha aborrecido la palabra de Dios. Dios creó el matrimonio para lo que Él uniera, el hombre no lo separe. Y como discípulos de Cristo, nosotros debemos perseverar en obediencia delante de Él. Evidentemente, como dije al principio, hay aprensiones, hay circunstancias y particularidades que cualquiera que esté aquí le motiva a que cualquier circunstancia matrimonial pida ayuda, busque ayuda. La palabra de Dios está ahí. Amén. Oremos en esta mañana. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, ayúdanos, oh Señor, en medio de estas dificultades de estar en un mundo caído, que no valora tu palabra, que no valora tus mandamientos. Por eso, Señor, clamamos a ti en esta hora, que tú nos ayudes a renovar cada día el pacto matrimonial que hemos hecho delante de ti. Mira a los solteros que están en este lugar. Provéele un cónyuge que pueda honrarles y permite que puedan ellos prepararse para honrarte también a ti, Señor, en esta decisión. Mira a aquellos, oh Señor, que están en este lugar, quizás estén viudas, quizás su cónyuge no creyente le abandonó. Señor, tú eres el esposo por excelencia. En este día puedan sentir el amor de un esposo fiel y proveedor, porque sabemos, oh Señor, que si cualquier cónyuge falla, tú no fallas, oh Señor, porque tú permaneces fiel a tu iglesia. Ayúdanos cada día, Señor, a perseverar como el esposo amoroso que eres para con tu pueblo. Yo te pido también, Señor, por aquellos hogares que están quizás al borde, Señor, de la destrucción, que por medio de tu palabra hoy sea un día de redención. Por Jesús te lo pido. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde.